Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Sagitario. Muy bien, cariño. Es muy curioso, mi querido Sagitario, porque hay una imagen, hay muchas imágenes, pero hay dos que me llaman la atención. Veo muchas flores, veo muchas rosas, mi querido Sagitario, pero que lamentablemente es como si fuera invadido por una plaga de insectos. Y la otra imagen, mi querido Sagitario, veo simplemente lo que es los pies y los tobillos, que puede ser un hombre o una mujer, que intenta abrir lo que es una ventana, pero no puede. Cariño. ¿Sabes qué siento, Sagitario? Tú te preguntas, ¿hasta cuándo esta persona te va a estar agobiando la vida? ¿Por qué esta persona se empeña tanto en hacerte daño? ¿Por qué esta persona de repente se comporta así contigo? ¿Por qué esta persona no olvida aquel suceso negativo que pasaron entre vosotros dos? ¿Por qué se porta así contigo, Sagitario? Y es como que en algún momento tú has intentado pasar página, como que en algún momento tú, mi querido Sagitario, has intentado, como se dice, cerrar este ciclo, pero te cuesta. Te cuesta. Y esta situación, mi querido Sagitario, es como que estuviera cambiando tu esencia. A lo mejor de repente te estás volviendo una persona un poco rencoroso, rencorosa, amargado, amargada, cuando tú no eras así, Sagitario. Simplemente son las circunstancias de la vida o lo que te está pasando actualmente te está afectando tanto que está cambiando tu esencia, tu forma de ser. Estás como decepcionado, decepcionada de la situación. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver signos, cariño. Signos, signos, signos. Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es Virgo. Capricornio. Otra vez Capricornio. Cierras con Piscis, cariño. O Acuario. Iniciales, mi querido Sagitario. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra F, la letra K, la letra D, la letra U, la letra D otra vez, la letra E y la letra A. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Sagitario. Vamos a ver. No sé por qué veo, Sagitario, como si hubiera lo que es un cofrecito,
pero hay muchas manos como que quieren abrir ese cofre. O tú quieres saber algo de una persona, o hay una persona, cariño, que quiere saber algo de ustedes, Sagitario. O puede ser que hay un grupo de personas que quieren saber algo de ustedes, cariño. Siento esto. Me sale lo que es la carta del 5 de bastos. Siento, mi querido Sagitario, que me dice Richard, no puedo más. Estoy cansado de ir contracorriente, estoy cansado de estar en esta situación, enfrentándome con ellos, dando lo que es una explicación o justificando posiblemente lo que es su falta. Hay personas que vienen con fuerza. Es como que vienen con todas esas ganas, cariño, de decirte algo o de repente de reclamarte algo, mi querido Sagitario. Y para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, posiblemente esta situación te viene de sorpresa. Porque quizás la persona que viene con esa fuerza a reclamarte o el grupo de personas que viene a reclamarte cariño, quizás tú no te esperabas de ellos. Y es como que tú prácticamente no te defiendes. Tienes que defenderte, Sagitario. Mira esta carta. Vienen con toda esa energía, vienen con todas esas ganas de querer hacer algo lo que es en tu contra. O a lo mejor, Sagitario, hay una persona que viene con toda la fuerza de pedirte lo que es una oportunidad de volver a empezar otra vez, pero es como que sus intenciones no son buenas o simplemente está actuando por impulso también. A lo mejor estás lidiando con una persona, Sagitario, que solamente actúa por impulso, mas no te ofrece lo que es una estabilidad, ni lo que es en la parte de los sentimientos, ni tampoco lo que es en la parte económica. Porque hay alguien que viene con fuerza a reclamar, a querer volver contigo, o de repente, cariño, a querer hacer un proyecto contigo también, ¿por qué no? Pero recuerda que es una persona que va por impulso. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Dice, enseñar y aprender. Escucha. El arcángel Saquiel, no tengas perjuicios e iníciate en nuevas ideas, después transmítelas a otros, mi querido Sagitario. Entonces, ¿sabes qué te dice Sagitario? Lo hecho está hecho. Ahora tú tienes que empezar otra vez desde cero. No te sientas mal, porque a lo mejor de repente me dice Richard, miren que el machismo existe en todos lados, y también existe en el machismo, cariño, con las mujeres. A veces las propias mujeres son machistas también. ¿Y saben por qué? ¿Por qué te doy este consejo, cariño? Porque muchos de ustedes, ahora te voy a decir por qué algunas mujeres son hasta machistas. ¿Por qué te doy este consejo? Porque muchos de ustedes a lo mejor han fracasado lo que es en una relación y te da miedo lo que es el qué dirán. O de repente tú estás conociendo a una persona y tienes lo que es una familia, tienes hijos, cariño, y de repente puede ser que tú sientes que ellos no van a aceptar porque tú ya vienes de una relación. Richard, ¿tú crees que eso existe? Existe, cariño, y lo he visto con mis propios ojos. Mi querido Sagitario, yo pude presenciar algo de una persona que era madre de un chico X, mi querido Sagitario, la cual este chico se había enamorado de una chica que tiene lo que es su criatura, y la madre un día vino y ¿sabes qué le dijo a la chica? Tú tienes que callarte de todo lo que diga mi hijo. ¿Por qué? Porque tú ya eres una mujer que tiene pasado. ¿Eso es machismo o no es machismo? De una mujer, imagínense. Eso es machismo, cariño. Entonces, si vamos a meter al saco a todo el mundo, el hombre es machista, la mujer es machista cuando quiere serlo. ¿Por qué saco este tema, Sagitario? Porque muchos de ustedes posiblemente piensan que no van a poder tener lo que es una oportunidad.
Muchos de vosotros, cariño, a lo mejor puede ser que tienes lo que es familia, tienes hijos, hay una relación que no ha funcionado lo que es en tu vida y de repente tú tienes miedo que la persona que te interesa o la persona que está saliendo contigo, pues simplemente quiere estar contigo, mas no con tu familia. El hombre o la mujer, mi querido Sagitario, si te quiere a ti, también tiene que aceptarte con los tuyos. Si no, corazón, ese hombre o esa mujer no vale nada. Te lo digo así. Entonces no te sientas mal. Si esta persona, cariño, no acepta a tus hijos, pues simplemente no vale la pena. Antes de ser mujer tienes que ser más madre. Antes de ser padre, antes de ser hombre, cariño, tienes que ser más padre. Eso es lo que te dicen las cartas. Vamos a suponer, mi querido Sagitario, que quizás de repente tú también has estado poniendo todas las ganas en un proyecto, en un trabajo. Pero las cosas no han salido como tú pensabas. Y ahora quizás me dices, Richard, me da un poco de vergüenza, de pena, ¿qué dirán? Otra vez he fracasado, las cosas no me salen como yo espero, se van a reír de mí si no he aprobado lo que es ese curso, se van a reír de mí porque no he podido salir, como se dice, triunfante en ese proyecto. Cariño, esas personas que se ríen de ti, ignóralos. Tú siéntete orgulloso, orgullosa, porque al menos tú lo estás intentando. Las personas que intentan salir adelante, las personas, cariño, que tienen sueños, aunque fracasen, son personas que van a llegar lejos. Pero ese grupo de personas, Sagitario, que solamente se encarga de reír y de juzgar, son personas fracasadas. Entonces siéntete orgulloso y orgullosa porque tú lo estás intentando, cariño. Y el que la sigue lo consigue, mi querido Sagitario. No te sientas mal por tu pasado. No te sientas mal, cariño, si fracasas en un sueño, si no apruebas un examen. Vuelve a intentarlo otra vez. Tienes que luchar por tus sueños, Sagitario. Tienes que abrir esa ventana que tú intentas abrir y no puedes. Lo que yo he visto con el cuenco tibetano al principio de la canalización. ¿Me entiendes, Sagitario? Tú tienes que decir: yo soy especial, yo soy importante, yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, yo voy a llegar lejos, yo me merezco un hombre mejor, yo me merezco una mujer mejor. Yo soy especial. Pero no te sientas menos, no te sientas cohibido, deprimido, deprimida si a lo mejor una persona no te corresponde o no te da tu lugar. Porque puede ser que hay personas que no te han dado tu lugar, Sagitario. No te sientas mal, cariño. Eso es parte de la vida. Vamos a ver las características. Respuesta en el tarot egipcio, Richard. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. ¿Por qué te digo esto, Sagitario? Porque aquí todo el mundo viene a juzgarte. Aquí todo el mundo, cariño, viene a reclamarte, ¿ves? Vienen con fuerza, mas no se ven el tronco que llevan en su ojo, cariño. Todo el mundo se siente santa. Todo el mundo se siente santo, cariño, cuando se lo han comido todo. Son peor que yo, porque yo también me lo he comido todo, cariño. Entonces, no te sientas mal, ¿vale? Vamos a ver. Hay personas que solamente juzgan, señalan y no ven, cariño, prácticamente cómo está su vida. Iba a decir otra palabrota, pero mejor me callo, cariño, porque no me gusta que te hagan sentir mal. Opción 1, opción 2. 7 segundos, corazón. Muy bien, mi querido Sagitario. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser lo que es un Leo, corazón. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del Rey de Espadas y la carta del 8 de Espadas. Tú a veces sueñas con una persona que se pone en contacto contigo. Tú a veces sueñas, cariño, con una persona que viene arrepentido, arrepentida, posiblemente a pedirte lo que es una oportunidad.
Y te preguntas por qué. Porque muchos de ustedes inclusive no tienen contacto, comunicación cero, cariño, pero lo sueñas. ¿Por qué lo sueño, Richard? Porque esa persona te piensa. Pero entonces si me piensa, ¿por qué no se pone en contacto conmigo? Porque su ego es más fuerte. A lo mejor puede ser una persona de elemento fuego, pero tú lo sueñas, cariño, ¿ves? Tú lo estás soñando constantemente, mi querido Sagitario. Tú estás sintiendo su energía. La carta del 6 de copas. Te levantas exaltado, exaltada. ¿Por qué lo he soñado? ¿Por qué lo he pensado? ¿Por qué lo he recordado? Luego que tú te despiertas, cariño, no puedes conciliar el sueño. Alguno de ustedes está teniendo insomnio, corazón, por esta situación, Sagitario. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir economía. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice economía, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me dice economía. Me sale la carta del 2 de pentáculos y me sale lo que es la carta del ermitaño. Es una semana o es un mes, a partir que tú mires esta lectura, en la cual vas a estar posiblemente asociándote con personas cercanas para un proyecto. O de repente, mi querido Sagitario, puede ser que la familia te va a hablar de un proyecto, de un trabajo, de un sueño. Pero siento que vas a tener el apoyo de alguien. Si tú en este momento no tienes trabajo, a lo mejor hay una persona que te va a hablar de un proyecto, de un sueño. Tú vas a tener el apoyo de alguien, mi querido Sagitario. Y esta situación te va a llevar a una estabilidad económica. Y la carta del emperador, cariño, al costado de la carta del ermitaño, a mucho trabajo, pero vas a tener el apoyo de alguien. Entonces, prepárate, mi querido Sagitario, porque el dinero te llega. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características, cariño. Para muchos de ustedes, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Muchos de ustedes, mi querido Sagitario, tienen que tomar una decisión. O hay una persona que te dice, o me das una respuesta ahora, o simplemente a otra cosa mariposa. Puede ser que esta persona sea de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Muchos de ustedes viven en un lugar donde actualmente está haciendo mucho frío. La carta del 7 de espadas. Hay una persona que te está observando todos tus movimientos, mi querido Sagitario. Hay una persona que te espía a través de las redes sociales o de repente está preguntando a tu entorno qué es lo que tú haces o dejas de hacer. Esta persona, cariño, vive lo que es en una ciudad muy poblada, en una capital muy grande. Puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. No da lo que es la cara. A lo mejor está con un perfil falso, a lo mejor te llama con números ocultos, etcétera, etcétera, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te voy a entregar un mensaje de las cartas de las manifestaciones. A ver. Vamos a ver qué consejo te dan, Sagitario, antes de acabar, ¿vale? Mi querido Sagitario, todo va a ir bien, corazón. Solo date tu lugar. Dice, los sentimientos ponen en evidencia. Recuerda que la preocupación atrae más preocupación. La infelicidad atrae más infelicidad. El miedo atrae más miedo. Y recuerda que la alegría atrae más alegría. La felicidad atrae más felicidad. El amor atrae más amor, mi querido Sagitario. En pocas palabras, arriba los ánimos. Piensa en positivo, que para todo va a haber solución. Si tú piensas en negativo, te hundes en tu bucle y todo se bloquea. Besitos, cariño. Todo va a ir bien, corazón. Te acordarás de mí. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones, corazón.